Es momento de hablar de boxeo porque tenemos aquí 100 años de boxeo en 12 combates legendarios, 11 años de boxeo argentino, ¿sí? En 12 combates legendarios y tenemos a Diego Morilla, que es uno de sus autores. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va? Encantado de estar aquí. Junto, por supuesto, con Ernesto Chequisvialo y con Carlos Irusta. Imagino que la elección de tan solo 12 combates, para los que no conocemos tanto de boxeo, nos puede ser una muestra, pero para el conocedor de boxeo, están locos estos tres, ¿cómo vas a dejar afuera? ¿Cómo se venció o cómo fue el consenso entre los tres para encontrar? Y si fue difícil o no había dudas de los 12 combates. Mira, las primeras 7 o 8 peleas son... Está claro que tendrían que estar ahí, ¿no? Firpo Dempsey, Ali Bonavena, demás. El resto, para completar la docena, obviamente hay un criterio que tiene que ver con la importancia histórica de cada pelea, digamos. De la misma, o sea, si ves en Firpo Dempsey, Luis Ángel Firpo, pobre de él, estuvo más tiempo en la lona que de pie. O sea, en 5 minutos lo tiraron 9 veces al piso. Pero fue la pelea que inauguró el boxeo argentino. Y al sacar del ring a Dempsey, si hubiesen habido reglas claras en ese momento, él hubiese sido el ganador. Hubiésemos tenido un campeón mundial de peso pesado en el año 23, el año que se inauguró el boxeo profesional en el mundo. Los contextos, digo para ir, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en el 30? No, 23. El 23, sí. 23. Deportivamente, ¿qué se pudo saber? ¿Qué ocurría? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Firpo era un buen boxeador? ¿Era un pegador? Era un fajador, era un tipo que estaba más interesado en hacerse famoso y ganar mucho dinero, que lo logró, que en estudiar el arte del boxeo. Hay un párrafo en ese capítulo que lo menciona, ¿no? Los periodistas de Estados Unidos le pusieron el nombre El Toro Salvaje de las Pampas, pero entre ellos lo nombraban como la caja registradora salvaje de las Pampas, porque el tipo era un fenómeno para los negocios. O sea, mirá. Le proponían hacer una pelea y el tipo decía, bueno, cobro lo mismo o menos que lo que me paguen, pero fílmenla y me dan el rollo. Entonces salía por toda Latinoamérica a proyectar la pelea, daba un relato exageradamente heroico y mostraba un poco sus habilidades arriba del escenario, y con eso la juntaba con la pala en toda América. Y llegó a tener muchas estancias, muchísimo dinero, concesionarias de autos. Fue brillante para los negocios. O sea, una mente brillante financiera, una educación financiera. Sí, un objetivo muy claro de transformar el boxeo en su... ¿no? Pero aparte, esa cuestión de filmame, o sea, filmame y dame el rollo. Sí, eso fue... O sea, hoy sería un Instagramer. Sí, un uso de la tecnología inusual para la época. De hecho, él era amigo de Félix Bunge, de la familia en cuestión. Y Félix le diseñó junto a Jorge Newbery y gente que él conocía la técnica para la pelea, y le mandaron un álbum de fotos con todas las posiciones y de todos los golpes que tenía que usar para pelear con Dempsey. La pelea duró... O sea, para que salga mejor en la pantalla, digamos. No, para que la táctica que tenía que usar teatralizada en fotos, en un álbum enviado por barco. Una cosa inusual para la época, ¿no? Entonces, y bueno, y a partir de eso, el boxeo en Argentina no era ni siquiera legal, no estaba reglamentado. Cuando él vuelve, le dan la primera licencia de boxeador profesional, es el boxeador 001, y ahí se inaugura el boxeo argentino. Por eso son 100 años. Ya antes de eso había boxeo amateur, ya habían habido peleas acá, pero eso inaugura el boxeo argentino. ¿Y le da un impulso? O sea, porque digo, entiendo que estas imágenes que estamos viendo, ¿cuándo se vieron en Argentina? Claro, se vieron después de mucho tiempo, porque en ese momento yo construyo la historia alrededor de una de las formas de transmitir la pelea que hubo, que fue ubicando 2 luces en la cima del Palacio Barolo, que se inauguraba ese año también, a un costo altísimo. Entonces el dueño de Luigi Barolo dijo, bueno, ponemos 2 luces en la cima y la gente se junta en la Plaza del Congreso, y si gana Firpo prendemos la verde, y si gana este muchacho prendemos la roja. ¿Qué pasó? Cuando Firpo saca a Dempsey del ring... Cuando lo sacan del ring estamos hablando de un golpe y Jack Dempsey cae fuera del ring. Cae fuera del ring de espalda sobre una máquina de escribir. Se rompe la espalda y la cabeza. O sea, pero no llega a salir del todo del ring. Los pies quedan adentro y lo vuelven a empujar hacia adentro. Entonces, cuando sucede eso, alguien dice, bueno, ganó Firpo, prende la luz verde. Alegría, júbilo.
Pasan unos segundos, se apaga la luz verde y se prende la roja y nadie entendía qué pasaba. Claro. Entonces fueron todos en caravana al diario de la prensa a ver qué había sucedido. La poca gente que había comprado radios en ese momento, que tenía radios, empieza a salir a la calle a comentar la noticia. Hay una caravana que va a la Embajada de Estados Unidos a pedir el fin de la relación. Lo que estamos viendo ahora es lo la que estamos sala. viendo, sí, Claro. sí. Ese Firpo. En ese momento, Firpo, arriba del ring, si hubiesen habido reglas claras en el boxeo, él era campeón, porque lo saca durante más de 14 segundos fuera del ring. Durante más de 10 O sea, segundos. espera, reglas claras. Las reglas estaban. Las reglas eran muy era difusas. Yagrense. Las reglas eran muy difusas, estaban jugando en la cancha visitante. Toda la polémica que se armó después, para que te des una idea del peso que tuvo esto en la historia del boxeo, el referee llegó a decir que si fuese por él, el título nunca salía de Estados Unidos, que llegó a sugerir que él le dio una mano a Dempsey. Bueno, después de años, esa presión por haber hecho eso lo llevó al suicidio. Mirá. O sea, el referee de esta pelea se suicidó. Y la influencia que tuvo en Argentina es inconmensurable. Dicen que, por ejemplo, en esa época, la radio era un objeto de lujo, ¿no? Claro. Alguien consiguió un embarque de radios relativamente baratas y las salió a vender publicitadas para escuchar la pelea. previa. No se pierda la pelea de Firpo, escúchela en la Mirá. radio. Bueno, vendió todas las radios, con ese dinero puso una radio él. Ese señor, el apellido de ese señor es Yankelevich. Mirá. Después vino un linaje, ¿no? Pero imagínate, de esa pelea Claro, salió sí. eso. O sea, y como eso, miles de cosas. La primera revista de boxeo de Argentina se llamó Firpo News. O sea, no era noticias de boxeo, son las noticias de Firpo. Te estoy viendo, ¿no? Sí. Digo, Gatica hubo una película sobre el personaje. Muy buena película, sí. ¿Qué pasaba con el boxeo y la sociedad? El boxeador era una celebrity, era un... Claro, a la par de un jugador de fútbol. muchísimo más. Mira. O sea, el fútbol en esa época, imagínate que estaba en su infancia, era amateur. La pelea de Justo Suárez con Mocorova fue en el estadio de River con 45.000 personas y con ese dinero se construyó el Luna Park. Y de ahí sale todo lo que salió del Luna Park. Y Justo Suárez fue el primer ídolo del deporte argentino. Del deporte en Si general. vos te fijás en la revista El Gráfico, te dicen, bueno, los ídolos del deporte argentino. Y hay un ciclista, un maratonista, y está Justo Suárez con un Mercedes-Benz, digamos. Fue el primer ídolo de todo el deporte argentino. Y bueno, y Gatica y Prada son los herederos de eso y la rivalidad de ellos, ya te digo, se expandió fuera del ring por cuestiones políticas, ¿no? Prada, los dos eran peronistas, pero Prada tenía fama de ser de un sector, justificadamente o no. No importa. No, Y Gatica era pero digo, el ídolo popular. La el gente hombre- también se prendió. Bueno, bien Argento, ¿no? Obviamente, sí, Bien, por bien, bien supuesto. Argento. Sí. Y, Pero digo, a nivel Gatica, Prada, pero a nivel local me parece los boxeadores, había más y mejores las veladas del Luna Park. A mí mi viejo me contaba que Sí. Corrientes abajo Sí. era un mundo de gente, los miércoles y los sábados, si no me equivoco. Era algo único en el mundo, porque el único lugar donde se reproducía eso era en Nueva York con el Madison Square Garden, ¿no? Que era un lugar de boxeo puro y había 2 veces por semana boxeo y 1 vez por semana lucha. Y acá, en una parte, había un gimnasio propio con 150 boxeadores entrenando todos los días. O sea, había 15.000 boxeadores en toda Argentina. Pelear en el Luna Park representaba la consagración. Un estelarista del Luna Park, con el dinero que ganaba, se compraba un departamento. Hoy eso es imposible. Entonces, era una época de oro. Fue una época de oro desde los 30 hasta los 60, digamos. Diego, ¿y cuándo empieza? No sé si porque el término no es morir, porque el boxeo está vivo y siempre aparece un peleador o una peleadora Sí. argentino, pero ¿cuándo empieza a perderse ese encanto? Cuando irrumpe la televisión, cuando irrumpe el cable, cuando otros deportes ya se quedan con todo el público. Mira, algo que coincide con la gente que hablo de boxeo, el fanático casual, la gente de mi edad o menos, que dicen, bueno, en nuestra época el boxeo lo veía todo el mundo y ahora no. Es lógico porque había 3 canales, digamos. Si no mirabas fútbol, mirabas boxeo el sábado a la noche y Fórmula 1 el domingo, un partido de tenis. Hoy, si te gusta el boxeo, tenés boxeo todos los días. Tenés material para revisar. Tenés peleas los martes, los miércoles, viernes y sábado, ni hablar. Pero salió del mainstream, digamos. Ya no todo el mundo mira boxeo el sábado a la noche. Si te gusta el rugby, tenés rugby todos los días. Si te gusta el fútbol, lo mismo. Entonces, bueno. Diego, vos obviamente haces mención en estos 100 años
historia del boxeo, ¿no? Con algunas peleas muy icónicas que hay que resaltar. Y teniendo en cuenta esto que mencionabas, ¿no? También como la política muchas veces se mete en el deporte, sin ir más lejos, en el último conflicto con Rusia y Ucrania, que también afectó a distintos deportes, atravesó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos últimos 100 años. ¿En qué pelea o cuáles te acordás que se vio reflejado este conflicto? Conflictos políticos. Sí. Bueno, Rocky Drago, eso se vio claramente. Rocky Drago, obviamente, el número uno. Y Gorbachev. Sí, con Gorbachev con la mancha y dando la aprobación final. No, la más famosa de todas esas es sin duda la pelea entre Joe Louis y Max Schmeling. Max Schmeling era alemán, en la década del 30 salió campeón, después perdió el campeonato y le gana a Joe Louis, boxeador de raza negra estadounidense, en Estados Unidos. Entonces fue una mancha muy grande y Schmeling cuando vuelve a Alemania ya estaba involucrado en el partido nazi, ya estaba el ascenso de Hitler imposible de detener y que abarcaba a todo el mundo. Entonces Joe Louis se transforma en campeón y el retador obligatorio es Max Schmeling y tiene que viajar a Estados Unidos a pelear por el título. Bueno, de esa pelea se han escrito libros y se han hecho películas de esa sola pelea porque es el destino de Occidente en las manos de Joe Louis, digamos. Fue un conflicto realmente, o sea, una derrota hubiese sido catastrófica, hubiese sido el triunfo del nuevo hombre que proclamaba Hitler y por otro lado, un boxeador de raza negra representando a todo Estados Unidos y al mundo libre, digamos, y fue la más notable de todas, ¿no? Después ha habido conflictos de otra naturaleza que se han manifestado en el ring, entre diferentes mafias. El más notable fue la que siguió a esta pelea entre Dempsey y Jim Tunney, que la mafia siciliana se propuso apropiarse del resultado de la pelea, influir para que ganen ellos, y la mafia judía de Filadelfia dijo, no, nosotros también queremos. Entonces la pelea se hizo en Chicago, por influencia de Al Capone, y Mickey Cohen pagó para que el referee sea suyo. Y esa pelea también, eso generó libros enteros de análisis porque fue un movimiento muy sísmico al nivel del delito en Estados Unidos. Estamos viendo un montón de cosas. Estamos viendo a Nicolino. ¿Qué podemos decir? Pero esta pelea también tiene algo puntual, de marketing, de esperada, de vista. Esta pelea es la obra maestra del boxeo argentino, básicamente. Nicolino era el apodo era el intocable. Y acá, en esta pelea, se nota, se sabe por qué. Yo te cuento, te lo ilustro con una anécdota. Yo trabajo para la revista The Ring de Estados Unidos y uno de los periodistas que trabaja ahí, de nombre Lee Gross, es también uno de los técnicos que hace lo que se llama CompuBox. Si ves una pelea hoy, al final de cada round dice números de CompuBox y dice tal boxeador tiró tantas piñas, acertó tantas otras. Bueno, eso lo hace él con una computadora. Como escribe notas también, me dijo, mira, estoy analizando las peleas de Nicolino con CompuBox. Mandame videos de peleas enteras para analizarlo. Le mando esta y me dice, mirá, yo no puedo publicar esto es imposible. O sea, el récord anterior para un boxeador que con menos piñas anotadas en una pelea de título fue de 5 en un round. Fuji no pegó una sola mano en los primeros 3 rounds. O sea, el número de Fuji en los primeros 3 rounds es 0. Tiró, pero no pegó. Tiró y no invocó una, según los estándares de ellos. O sea, y fue la primera pelea para la que Nicolino se preparó conscientemente, porque Nicolino fumaba, dormía siesta antes de las peleas, era un personaje, era la viveza criolla llevada al paroxismo y a la locura, ¿no? Bueno, el deportista argentino talentoso tiene... Bueno, porque tenemos a Vilas, tenemos a Ginóbili, a Sabatini, la lucha Aymar, pero también los Maradona, los Gatica, los Loche. ¿A qué me refiero con esto? Sí, bueno, me pongo un cigarrillo, me acomodo y bueno, dale, no hay que ir con estofado, dale. Es como esa cuestión, no de si salir o no salir, no me importa, pero de no cuidados, de decir, bueno, igual pego fuerte. Han habido tipos así muy emblemáticos. Galíndez era uno de esos. Víctor Galíndez era de irse a andar a caballo un día antes y romperse el tobillo y pelear con el tobillo roto. Cosas así, pero el Roña Castro, según él, el único entrenamiento que le gustaba era hacer sparring. Entonces no salía a correr, no le pegaba la bolsa, nada. Se agarraba piñas con todos los muchachos del gimnasio y esa era su preparación. Cada uno tuvo su idiosincrasia. Diego, y en este listado de 12 peleas también hay referentes del boxeo femenino. Exacto. Bueno, Marcela Acuña
¿qué te puedo decir de Marcela que no se haya dicho? Algún día va a haber una película de ella, de eso no hay duda. Hay un libro ya muy ilustrativo y algún día va a llegar al Salón de la Fama porque es realmente una figura extraordinaria. Pero lo que hizo Marcela es lo que hizo Firpo multiplicado por 5. O sea, fue a pelearle a esta mujer, Christy Martin, sin tener licencia de boxeadora en Argentina, porque no existía el boxeo femenino, sin tener experiencia ni nada. Yo lo comparo acá con un chico que quiere ser corredor de autos y no le dan la licencia y se va a hacer una picada con el Lewis Hamilton. Dice, no es así. Esta chica fue a hacer eso. O sea, fue con la boxeadora que hoy es considerada la mejor de la historia, a debutar a Estados Unidos. Es enorme lo que hizo. Y a partir de eso y pasó lo mismo. Inauguró el boxeo femenino en Argentina. Se le dio la licencia 001, igual que Firpo. Y hoy Argentina es potencia mundial en campeones mundiales. Tenemos 2 docenas de campeones mundiales en todos los pesos. Los logros de ella superan a los de muchos hombres en cantidad de campeonatos, y en defensas y demás. Es realmente lo que la figura de Marcela es realmente extraordinaria. Es extraordinaria. Diego, bueno, es un enorme regalo y es un enorme libro, ya te digo. Para quienes no somos recontraduchos, tenemos visto, puede que sea para muestra basta un botón, pero seguramente te abrirá, te va a abrir a un mundo de peleas y de narrativa. ¿Cuánto IVA le pusieron? ¿Cuánto de narrativa hay, de narrativa épica? Hay mucho. En la introducción digo que es un libro de historia, definitivamente. Tiene ínfulas de cosa literaria, de cuento y de literatura. Bueno, pero está y bien. Tiene los ojos, la nariz y la boca de su abuelo del periodismo, digamos. O sea, tiene el rigor periodístico. Ahí está, claro. Pero le pusimos una onda para que sea... En mi caso, en el caso de mis historias, las partes más ficcionalizadas están en bastardilla, en itálico o en cursiva, en letra inclinada, para que la gente se dé cuenta que eso está teatralizado, digamos, pero pasó en realidad y está relatado por testigos y demás. Pero yo le puse mi toque. Lo que siempre ocurre, ¿quedó algún combate por último? ¿Algún combate afuera para una versión 2? Quedaron varios, sí, digamos. La lista original de 15 salieron 3 o 4 que podrían haber estado. Alfredo Lauce, nuestro campeón sin corona contra Jim Fulmer o Tiger Jones. Martillo Roldán contra Javi de los Hans. Ese es el primero que menciona a todo el mundo, pero ni siquiera eso se ponen de acuerdo. O sea, la mitad de los que dicen tendría que haber estado Roldán dicen la mitad con Hagler y la mitad con Hearns. O sea, ni para estar en desacuerdo se ponen de acuerdo. Y también en la antipelea, la mole mole contra Klitschko. Sí, Hay una la antipelea. mole con No, Klitschko. eso Esa es una obra. Puede ser una obra, ¿sabes qué? Sí. En blanco. Bueno, En blanco. Y ya viene el otro combate. Hubieron varias de esas. Diego, muchísimas gracias por Gracias a visitarnos. ustedes.